La semana pasada, en dos diferentes ocasiones, hablamos de Abraham, el padre de la fe. Después de escuchar los comentarios que se hicieron, me impresionan todavía dos cosas. Que hay hombres que lo dejaron todo atrás para ir tras un plan de Dios, del que muchos de ellos no recibieron todos los detalles. Estos hombres vieron el fruto de creerle atentamente a Dios muchos años después. En el caso de Abraham, la promesa fue explicada en su totalidad muchos años después, y su cumplimiento estuvo lleno de incertidumbre y pocas posibilidades de lograrse. Viéndolo desde nuestra perspectiva, claro, que Dios nos diga que hagamos algo, de lo cual no veremos el fruto o la razón, no es fácil. El segundo punto es este: cómo Dios mantiene sus promesas siempre, a pesar de todas nuestras equivocaciones, dudas y pecados, tal y como lo dice Pablo. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Definitivamente Abraham y Dios nos han dado una lección de lo que necesitamos continuar hablando. ¿Qué es lo más grande que podemos aprender de la vida de los hombres de la Biblia que escucharon atentamente a Dios? ¿Qué aprendieron? Ellos, por su fe, comprendieron cómo es Dios realmente. Todos tenemos interpretaciones de quién es Dios y todos vivimos en base a ellas. En nuestras vidas esta puede ser la constante. Los judíos, de igual manera, han pasado toda una vida tratando de imaginar la correcta versión de Dios. ¿Por qué los judíos que vivían en tiempos de Jesús tenían dificultad de aceptar su mensaje? Porque mucho de lo que hacía no calzaba con aquella concepción de Dios que poseían: el Dios de la ley, el Dios de Israel, el Dios vengador, el libertador de los judíos. Por eso, quiero que hoy estudiemos la vida de Pablo y otros discípulos de Jesús. Veremos cosas del Señor que no hemos conectado con todo lo demás que estamos estudiando. Algunas de nuestras interrogantes serán contestadas más fácilmente si vemos que, al igual que Abraham, ellos, los que conocieron a Cristo mientras habitó la tierra, no solo palparon al hombre, al maestro, al rabino, sino al Dios que habitaba en aquel hombre. Pablo llegó a la conclusión de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Quien ha visto o recibido la revelación de quién es Jesús, el Hijo de Dios, puede entender completamente cómo es Dios y aceptar en su plenitud conceptos como la redención y el perdón. Tras la revelación de Cristo, todo el plan de Dios se desvela ante nuestros ojos. Sin revelación, seguimos pensando que el Evangelio es acerca de nosotros y no acerca de Él. Antes del arresto, muerte y resurrección de Jesús, los discípulos escucharon a Jesús decir: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Otra vez está Jesús prediciendo acerca de su muerte y lo que pasará debido a ello. Nunca puse suficiente atención a la parte de que si el grano muere, lleva mucho fruto. El fruto de su sacrificio solo se completa con su muerte y resurrección. En el siguiente versículo podrás entender en tu espíritu la profundidad y la relevancia de las palabras de Jesús. Eso es lo que la revelación es. Veamos el versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Este versículo es complicado cuando no lo entendemos con la revelación de Dios. Y si a eso añadimos que la palabra vida podría mejor traducirse alma, el sentido cambia un poco. Veamos.
El que ama su alma, la perderá. Y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. La tentación de amar la vida que viene de nuestra alma y su interaccionar con nuestro cuerpo, lo que nosotros llamamos la carne, debe terminar en nosotros. Si amamos esta vida del alma, sufriremos pérdida. Amar todo lo que procede de nuestra alma, mucho más de lo que procede del espíritu, nos hace ver como carnales. En el plan eterno de Dios, la vida del alma no tiene sentido eterno ni espiritual. Esa vida se acabará inevitablemente y sin embargo continuamos amándola y protegiéndola. Continuamos defendiendo nuestros argumentos y decisiones, nuestras aspiraciones y esperanzas a futuro. ¿Por qué Jesús habla de aborrecer nuestra alma en este mundo? Bien, esta parte la dejaremos para la hora de compartir. ¿Recuerdan lo que Toño ha estado enseñando sobre el viejo hombre, el nuevo, el vivir en la carne y el vivir en el espíritu? ¿Qué vida es la que amamos nosotros, que se perderá? La del alma. ¿Qué vida en este mundo debemos aborrecer? La del alma. Que esta sea la base para estudiar a Pablo y otros discípulos. Antes, quiero darle un poco de contexto a la historia que veremos. Sucedió que mientras ellos se preparaban para tener la última cena, para celebrar la Pascua, con la cena ya preparada y los convidados acurrucados alrededor de la mesa, Jesús se levantó y se ciñó una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Aquella acción de Jesús incomodó a Pedro. ¿Por qué? Porque no lo entendía. ¿Por qué su Señor hacía aquello por ellos? No era así como él había imaginado a Dios desde su infancia. Este hombre ceñido lavando los pies de los hombres que le habían acompañado por 3 años no encajaba con el Dios que él tenía en su mente. Este conflicto le hizo negarse a ser lavado de sus pies. No me lavarás los pies. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué entendería más adelante Pedro? Que Cristo está dándoles ejemplo de la persona de Dios. La razón de todo lo que Cristo vino a hacer en medio de nosotros fue mostrarnos cómo es Dios. Es a través de la revelación de que Dios no es como lo imaginamos, que nos será manifestado en su totalidad. ¿Que cómo es Él? Revelación, revelación. Sí, Jesús les estaba mostrando cómo es Dios. Estaba quitando de sus ojos la venda imaginaria de un Dios al que todos nos hemos acostumbrado. Unos según los conceptos de la religiosidad y la santidad mal aprendida. He aquí algunas de las frases que Jesús dijo en ese mismo instante. Ejemplo os he dado. El siervo no es mayor que su Señor. El enviado no es mayor que el que le envió. ¿Estás listo para escuchar qué dijo Jesús después? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Eso es todo? ¿Será que gran parte de la revelación solo puede llegarnos cuando nos amamos realmente? ¿Amarnos es más importante que el entendimiento? ¿Amarnos como Él nos ha amado? Alguno de ustedes debe estar recordando en este momento las palabras: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Amar es más importante que hacer cosas? ¿Cómo sé que estoy amando? Muchas preguntas para una última reunión con el Señor. Por eso Jesús continuó así. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?, preguntó Tomás. ¿Estás listo para escuchar? ¿Estás listo para atender su voz? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la respuesta a todo lo que queremos entender. Sí, esta era la razón de su venida. No solo salvarnos del infierno, como acostumbramos creer. Era que pudiéramos llegar a Dios, que pudiéramos verlo como un Padre y que anheláramos una relación con Él de forma completamente natural y personal. El camino a Dios, la verdad y la vida es Jesús. Jesús invirtió 3 años de su vida con este pequeño grupo de hombres, y mujeres, mostrándoles a Dios. Después de conocer a Jesús, ya no es necesario imaginar cómo es Él, pues Jesús es la imagen del Dios invisible. Si le conoces a Él, conoces al Padre. Pero si muere, lleva mucho fruto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Recuerdan qué contestó Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Solo por revelación podemos comprender estas palabras que siguen. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y a continuación, Jesús les prometió al Espíritu Santo. La revelación llegó a los discípulos cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos hicieron las obras de Dios tal y como el Espíritu les mandaba. La Escritura recalca muchas veces: y lleno del Espíritu Santo, dando a entender la razón por la cual ellos lograron hacer aquellas cosas. Claro que vinieron las crisis, los mártires y la dispersión de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, todos ellos se mantuvieron haciendo las obras que Dios les encomendaba, porque andaban en el Espíritu Santo. Ahora hablemos de Pablo. La Biblia nos cuenta acerca de Pablo como alguien seguidor ferviente de la ley de Dios. De acuerdo a su concepción de Dios, Pablo creía que acabar con los seguidores de Jesús de Nazaret era lo que Dios deseaba de él. La imagen religiosa de Dios que Pablo poseía en aquel momento no le permitía ver la verdad del Evangelio, las buenas nuevas sobre el Dios que se había acercado una vez más, la maravilla de su perdón y el secreto de su vida en nosotros. Él aún no entendía que el reino de los cielos era justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y que la justicia no viene por cumplir la ley, sino por el oír con fe. Un hombre considerado como irreprensible ante la ley no podía, sino por revelación, algún día verse a sí mismo como el peor de los pecadores. Permítame presentarles al apóstol Pablo y relatarles cómo también todo cambió en un momento de atención a la voz de Dios. Su atención le permitió conocer lo profundo de la vida de Cristo. ¿Listos? Esteban ha muerto a manos de personas que rechazaban el nuevo mensaje de Dios. Los cristianos han salido esparcidos por toda Judea y alrededores para salvar sus vidas. Saulo ha recibido autoridad de las autoridades del templo para ir a Damasco, perseguir y acabar, si es posible, matando a los seguidores de Jesús. Camino allá, una luz le deslumbra, le bota del caballo y Pablo
se ha quedado ciego. En medio de esta desagradable situación, algo nuevo ha pasado con Pablo. Él se ha confrontado con la persona de Cristo vía revelación. Pablo será sorprendido por primera vez con la voz de Dios, la misma voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo ha experimentado algo completamente nuevo, algo que acabará para siempre con la distorsionada imagen de Dios que había cultivado en su corazón y en su mente desde niño. En su espíritu, la revelación de Dios reemplazará la idea concebida de Dios que sus antepasados le inculcaron en su mente. ¿Cómo uno que ha vivido bajo el conocimiento de la ley y los profetas, de repente cambia todo aquello por la revelación del Cristo Redentor? ¿Cómo comprendió que Jesús es la imagen del Dios invisible? Que Jesús es en realidad el Señor Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Mientras tanto, Ananías, otro seguidor de Jesucristo, se encuentra en su casa cuando le es revelado que debe ir a una dirección específica y buscar por un hombre específico que no conoce, pero del que ha escuchado mucho. Un hombre malvado que quiere acabar con la comunidad cristiana que ha sido dispersada a Damasco. Cristo dijo, ve, y Ananías obedeció. Pablo ahora está por recibir la vista a través de Ananías. Y Ananías, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Se levantó Pablo y se fue a una sinagoga en Damasco, y allí, por primera vez, declaró a los judíos que Jesucristo era el Señor. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El Evangelio de las Buenas Nuevas había llegado a Pablo. ¿Por qué decidió Pablo ir a las sinagogas y proclamar a Cristo? Porque Cristo le había sido revelado y ahora sabía que su vida no podría ser lo que él había planeado, sino que debería seguir tras los planes del Espíritu Santo de Dios por el resto de sus días. ¿Cómo hizo Pablo para seguir adelante con su vida? ¿Cómo seguiría adelante ahora que era cristiano? ¿Qué le habrá dicho su alma en aquellos momentos? ¿Cómo es que logró saber tanto acerca de esta novedad de vida en Jesús? Si Jesús ya no estaba aquí para enseñarle. El escuchar al Espíritu Santo hablándole diariamente a su espíritu fue la respuesta. En su vida vivió experiencias sublimes, escuchando todo este evangelio de parte de Jesús, tal y como lo dice en la carta a los Gálatas. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según ningún hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo aprendió todo por revelación, pues tempranamente aprendió a buscar a Jesucristo en su espíritu, anhelando conocerle a Él, como Él mismo lo describió. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sí, el Espíritu Santo le guió siempre a toda la verdad de Dios. Pablo dejó de ser Saulo de Tarso, pero no solo porque cambió su nombre. Él entregó su vida a servir a Dios y proclamar a las naciones el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio y el verdadero Jesucristo. El Evangelio de Pablo era el mensaje completo de Dios. Sin embargo, muchos vieron su mensaje como un falso evangelio y a Pablo como un falso maestro. Todos aquellos que preferían continuar con la idea de Dios y despreciar la revelación del evangelio serían sus enemigos hasta el día de su muerte. Pablo no era un supercristiano. Era simplemente un hombre que depositó todo en las manos de Dios. Dedicó el resto de sus días a predicar el evangelio por Asia Menor, Grecia, Macedonia, España. Y cuando vio que su tiempo se acercaba, preparó a hombres para que continuaran la obra que Dios nos había encomendado a todos nosotros. Sí, a todos nosotros. Es gracias a Pablo que hay Timoteo, Tito, Gayo, Segundo, Aristarco, Sopater, Tíquico, Trófimo, y no nos olvidemos de Lucas, Priscila, Aquila. Todos ellos hicieron lo que Dios deseaba, aunque no siempre fuera bueno para ellos. De hecho, no fue bueno, sino peligroso. ¿Qué mantuvo a estos hombres haciendo lo que Dios decía? ¿Las enseñanzas de Pablo? No. Fueron las revelaciones del Espíritu Santo. Fue que todos ellos, al igual que Pablo y los apóstoles, al llegar el momento de conocer a Jesús de una manera diferente, desearon que Cristo fuera revelado y continuaron este nuevo camino de la reconciliación. Pablo escribió en cierta ocasión algo que solo entienden los que, como él, conocieron a un Jesús diferente. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Finalizo con estas palabras, continuando directamente con esta carta de los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué no haces hoy una pausa en tu día y te acercas al Señor y a su cruz? Dejas que su Espíritu te revele que en Cristo fuiste crucificado y por la revelación de su Espíritu te consideras muerto al pecado, inclinado para siempre a hacer el deseo del corazón de Dios, la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué fue lo que cambió a Pablo? ¿Quién le convenció de su error? ¿Cómo pudo un hombre que antes se veía como irreprensible ante la ley reconocerse ahora como el mayor de los pecadores? ¿Entiendes ahora por qué decimos que el camino de Dios es más que hacer lo bueno o malo?
Su voluntad es que le conozcamos a Él. Dios te bendiga. Termino con unas preguntas para reflexionar. Si un cristiano tuviera una experiencia parecida a esta, ¿cuál crees tú debería ser su forma de actuar? ¿Qué esperarías que hiciera alguien así? Dios anhela que le conozcamos profundamente. ¿Qué estás esperando? Bendiciones, hermanos.